Lichtenberg, uno de los grandes cultores del aforismo, cuya influencia ha sido reconocida tanto por Schopenhauer como por Nietzsche, dijo en una ocasión: se habla mucho de la ilustración y se desea más luz. Dios mío, ¿de qué sirve más luz si los que ven no tienen ojos y si los tienen los mantienen intencionadamente cerrados? Fue uno de los grandes cuestionamientos que se formuló en torno a este movimiento intelectual que tuvo en el siglo XVIII sus más altos esplendores. Sin embargo, está claro que también podemos reivindicar una serie de virtudes, beneficios, bondades que varios siglos después sirven para entender diversos de los problemas que afrontan los hombres y nos iluminan al momento de entender cuál sería la mejor forma de organizar nuestras sociedades. Hay, por lo tanto, la posibilidad de subrayar el acierto de ciertas cuestiones relacionadas con la ilustración. Hoy, con el propósito de hablar sobre esa herencia de la ilustración y cómo nuestras sociedades pueden todavía encontrar allí una fuente de satisfacciones, nos acompaña Silvia Mercado Alemán, periodista con estudios en Bolivia, Argentina y México, quien es también coordinadora de la Red Liberal de América Latina, un maravilloso proyecto que es llevado adelante gracias al respaldo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Muy buenos días, Silvia, y gracias por estar en Contraviento y Marea. ¿Cómo estás, Enrique? Yo agradecida de estar nuevamente en el programa para platicar ahora de un tema quizás no tan, digamos, que esté en la polémica actual, pero súper importante, ¿no? Y que tal vez nos abra posibilidades de tocar temas actuales. La cuestión central tiene que ver con cómo las ideas terminan influyendo en la organización de nuestras sociedades en sus diferentes dimensiones, sea el ámbito político, económico y cultural. A propósito de la actualidad de discusiones acerca de la ilustración, hace poco se publicó una genial entrevista que se hizo Steven Pinker precisamente acerca de la ilustración y él destacaba la necesidad de resaltar sus virtudes, partiendo de conceptos como razón, ciencia, progreso y humanismo. Exacto. Y tal vez valdría la pena comenzar por ese lado, por esta idea de la ilustración en general, que por supuesto tiene que ser asociada con la reivindicación del hombre. No se puede pensar en la ilustración sin estar deteniéndose siquiera un momento en el humanismo y las bondades que ha traído consigo. Exactamente, sí. A propósito de Pinker, el libro que sale en febrero está siendo muy esperado por muchos de los que seguimos a Pinker, pero además que estamos interesados por todo el legado y la herencia del siglo XVIII y todo lo que nos trajo la modernidad. Cuando Pinker habla de humanismo, a mí me gusta aterrizarlo en individuo, ¿no? Porque ahorita eso traduce una preocupación que tenemos que asumirle ya como un desafío. Estamos en una era donde lo colectivo ha comido al individuo, ¿no? Entonces, tener a los referentes del siglo XVIII nos recuerda que en un momento de la historia hubo una preocupación por salvar al individuo, ¿no? de masas corrientes que lo habían anulado de sus derechos y tal, ¿no? Entonces, un poco para mí ahorita esa es la lección. Si en el siglo XVIII se pudo, ahora también se puede, ¿no? O sea, la historia nos permite esa perspectiva, ¿no? Ver de lo que fuimos capaces para ver qué podemos hacer ahora. Entonces, ese es uno de los temas que más me interesa de investigar la época de la Ilustración y la modernidad, porque ahora como que en un contexto diferente vuelve a surgir el problema, cómo rescatar al individuo de todo lo que es las redes sociales, del populismo, del nacionalismo. Básicamente lo que se pretende es la necesidad de que las personas se percaten de cuán provechoso puede resultar el ejercicio de la razón. Todos los pensadores de la Ilustración colocaban el acento en la racionalidad. En consecuencia, demandaban que existiera una reflexión crítica autónoma, ejercida por cualquier individuo. Lo que se cuestionaba era depender de toda propuesta o verdad que sea lanzada por las autoridades, sean estas laicas o eclesiásticas. Cuando en su magistral texto acerca de la Ilustración Kant demandaba que haya una mayoría de edad, lo que estaba buscando precisamente era que las personas accedieran a esa madurez que se reflejaba en el pensamiento propio. Pocos individuos se animaban a pensar por su propia cuenta y mientras tanto dejaban con su omisión que se mantuviera un sistema injusto y perjudicial hasta desde la perspectiva económica.
No, y hoy por hoy parece que queremos seguir todavía en una suerte de adolescencia, ¿no? Porque es una manera de evadir responsabilidades y que haya decisiones que la tome el prójimo, y mejor si es el Estado, ¿no? Entonces ese mensaje kantiano debería todavía llamarnos a la reflexión en términos de urge que asumamos una adultez racional, ¿no? Pero tocas un tema interesante que sí, se tiende a asociar la razón con la ilustración, sin duda, es digamos que fue la luz, por eso el movimiento iluminista, para empezar a reflexionar las cosas con autodeterminación. Pero hay un tema que me gusta resaltar, que es el tema de los sentimientos, ¿no? O sea, está a la par de la importancia de la razón, la importancia de los sentimientos, sobre todo para los ilustrados escoceses, que dicen, en efecto, somos entes racionales, que a diferencia, digamos, de otras especies, de los animales, en nuestra acción hay un razonamiento un poco más complejo, pero también nuestros sentimientos son parte esencial anterior a esa razón, ¿no? Y esto me parece importante resaltarlo porque, digamos que vamos a hacer relaciones. Están los ilustrados, los modernos, y ahí está la cuna del liberalismo clásico, ¿no? Entonces se tiende a asociar, está ahí en medio Adam Smith, que nuestras referencias son meramente racionales, hasta Hobbes, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que también los sentimentalistas, como Hume y el mismo Adam Smith, tomaron en cuenta la razón y el sentimiento a la par, caemos en cuenta de que el liberalismo tiene una raíz meramente moral, ¿no? Que actuamos más por simpatía con el otro que razonando qué interés provechoso vamos a sacar, que no está mal, ¿no? O sea, en tanto yo satisfaga mi interés, puedo cumplir con el tuyo. Pero detrás de eso hay una simpatía, un afán de que los dos salgamos beneficiados emocionalmente, ¿no? Entonces es un rasgo muy bonito de la ilustración que rompe con el esquema de pensar al hombre solamente como un ser racional que persigue intereses egoístas. En Del sentimiento trágico de la vida, Unamuno lo que hace es destacar esa dimensión. Niega que el hombre pueda ser definido de manera perfecta como un ser racional, un animal racional. Y él dice, no, incluso lo determinante sería que es un animal sentimental, un animal emotivo, y en consecuencia no se deberían despreciar aquellos aspectos que tienen que ver, como mencionabas, con los sentimientos. Y uno de los grandes aportes, que duda cabe, de la ilustración escocesa fue precisamente ayudarnos a entender que, entre otras cosas, en materia ética no basta la racionalidad. No es contrario a la razón que yo prefiera rascarme un dedo o rascarme la nariz que salvar a una persona que se está ahogando. Ambas determinaciones, es una de las nobles enseñanzas de Hume, son racionales. Adicionalmente, entonces, para que sepamos que algo está mal, necesitaríamos encontrarnos con una situación que tenga la capacidad de provocar otros sentimientos. Sentir que existe una injusticia equivale a reconocer la importancia de las emociones e incluso de las pasiones en el hombre. Un problema que se ha presentado históricamente con determinados proyectos ideológicos es que han planteado la necesidad de construir un régimen contrario a la naturaleza humana. Se nos ha propuesto en diversas ocasiones fabricar un hombre nuevo, incluso en América Latina, con Guevara y en otros lugares también. Pero ese hombre nuevo sería una fabricación del Estado y no se tomarían en cuenta todas las dimensiones de ese hombre. Un hombre que es falible, que es racional, pero que también es sentimental. Cuando se levanta un proyecto ideológico negando la naturaleza humana, lo único seguro es el fracaso. Exactamente, justo estamos hablando de pensadores que fueron rigurosos en estudiar, como dices, la naturaleza humana en toda su esencia, cómo funciona la mente, cómo funcionan, cuáles son los rasgos de la conducta, ¿no? Desde el libro La teoría de los sentimientos morales, Smith entra en un minucioso estudio de cómo actuamos incluso desde bebés, ¿no? O sea, cuáles son nuestros primeros instintos que van definiendo nuestras siguientes decisiones y todo eso. Entonces, es exquisito conocer digamos, esta categoría histórica de la ilustración, porque no solo te habla de referentes hoy, no referentes solamente en el tema económico o histórico, sino ético y moral, ¿no? Y es interesante ver cómo, a diferencia de las tendencias que, como dices, han intentado diseñar un hombre, ellos, más bien los escoceses, apelaban a
entender cómo espontáneamente nos hemos ido desarrollando, cómo hemos ido desarrollando instituciones, y de eso también habla Pinker, ¿no? O sea, lo interesante está en ver todo lo que ha logrado el ingenio humano, natural y espontáneamente, a partir de las necesidades y demandas, ¿no? Y no por imposiciones del Estado, ¿no? Sino gracias a la capacidad de innovación que tenemos en libertad, ¿no? Porque ahí está el otro factor. Todas las condiciones más favorables se han tenido que dar en situaciones donde el individuo ha estado libre de pensar, libre de proponer, libre de ejecutar con el producto de su trabajo. Y teniendo como una de las principales herramientas a la duda, las vacilaciones, la falta de certezas, es perfectamente posible que una persona reflexione en torno a diferentes problemas de carácter individual o social, que aventure ciertas soluciones. Finalmente, nadie está libre de animarse a tratar de resolver las complicaciones que le presenta la vida. Pero hay un tema de actitud que en este caso se reivindica, porque estos grandes pensadores no lanzaban verdades definitivas, no estaban pontificando, no se decantaba por fabricar dogmas que nadie pudiera contrastar o refutar. Reconocían la duda y gracias a esa duda se había podido avanzar. El escepticismo entonces es, sin lugar a dudas, uno de los nobles caminos que ha permitido el avance en este campo del conocimiento, al margen de las otras complicaciones que se presentaban de carácter político con persecuciones que ya todos conocen. Sí, cabalmente. Prueba y error fue, digamos, la metodología central de los ilustrados y sobre todo de David Hume. Estoy pensando que él es el ejemplo en carne de cómo él mismo no es el mismo David Hume epistemológico que el David Hume moral, ¿no? Él mismo se refuta, entra en un conflicto tremendo con el concepto de causalidad, de libertad, y son temas que así cuando uno le pone, ¿no?, la etiqueta de epistemología parecen complejos, pero cuando uno entra en realidad a leer y a tratar de entender estos pensadores estaban tratando realmente de hacerse preguntas básicas. Me parecen temas que no deberían estar ahorita ajenos a las discusiones en la universidad, en los cafés, ¿no? No solo gente que estudia filosofía, sino gente que está interesada en la política de hoy, ¿no? O sea, estamos todos agotados del populismo, del nacionalismo, de la situación en Venezuela. Pues yo soy de las primeras que esos son mis temas prioritarios y mis preocupaciones del día a día. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que volver a los clásicos, hay que volver a plantearnos las cosas como se las planteaban los modernos, ¿no? Los que nos dieron las bases para las instituciones, los que terminaron de operativizar la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que es apasionante y urgente volver a los clásicos. Además, muchas de estas discusiones no se consumaban en ámbitos estrictamente académicos, sino en salones. Se tomaba un café y se discutía al respecto. Hay un ensayo de David Hume del año 1742 en el que habla acerca del arte de escribir ensayos. Y él destaca que se debería defender una relación que, por desgracia, desde su punto de vista había sido disuelta entre los sabios y los conversadores. Él sostiene que las personas, en síntesis, podrían ser clasificadas así: determinadas personas elegantes y que tienen algunas preocupaciones intelectuales. Por un lado, los sabios, que se destacarán debido a realizar un trabajo solitario, no están buscando las grandes respuestas a temas excesivamente complejos, un trabajo académico, si se pretende plantearlo así. Pero por otro lado están los conversadores, personas que también reflexionan y que podrían estar tratando de considerar aspectos de la vida cotidiana, pero esforzándose en términos intelectuales. La desgracia que en ese momento, siglo XVIII, identifica David Hume, es que ha existido una total separación. Y, por ejemplo, ya no nos toparíamos en ese momento, más aún actualmente, con conversaciones cotidianas en cafés y otros sitios que tengan mayor trascendencia. Está claro que estos autores no solo se preocupaban de los grandes problemas de manera compleja, sino que también filosofaban a partir de cuestiones que nos presentaba el mundo del presente. Esas mismas cuestiones podrían pues servir para explicar otro tipo de situaciones que nos sirven, en definitiva, desde el punto de vista individual y colectivo. Hume, por ejemplo, hace hasta uso del juego del billar para realizar una explicación. Entonces, no se distanciaban de lo que ocurría en la vida cotidiana
para tratar de contribuir a que sus semejantes igualmente se percataran de la necesidad de reflexionar a partir de esas cuestiones corrientes, pero con el ánimo de incrementar sus conocimientos, que es lo más rescatable en ese caso. Uh-huh. No, hay una prueba de ello, de este contexto que estimulaba a las personas que estaban metidas en negocios y todo esto, es Adam Smith, ¿no? Adam Smith, o sea, su primer libro en efecto es Moral, pero luego el libro por el que lo reconocemos como el padre del liberalismo, del pensamiento económico, La riqueza de las naciones, es en realidad una investigación de la causa de la riqueza de las naciones. Inquietud que le surge a partir de estas charlas, porque hay que recordar que Adam Smith, David Hume estaban viviendo en un contexto de unión entre Inglaterra y Escocia, ¿no? Después del Tratado de la Unión, donde ellos estaban viendo palpable el libre comercio, estaban viendo cómo funciona ya en la práctica, ¿no? Que se levanten los aranceles y todo eso. Estaban viendo cómo es que crece un país, ¿no? Entonces, a lo que dices, fue en las charlas de café realmente, donde ellos además cosecharon una amistad valiosísima entre David Hume y Adam Smith, donde ellos empezaron a platicar, razonar cuáles eran las causas que generan prosperidad, ¿no? Entonces, no eran recetas. Muchos dicen que en realidad no, Adam Smith solamente repetía algunas cosas que había aprendido de los fisiócratas. No, definitivamente sí tuvo una inspiración porque estuvo en Francia, era muy allegado a pensadores franceses y sin duda hay una reflexión fisiócrata en sus apreciaciones económicas, pero sobre todo es un tipo práctico. Vio, o sea, el libro de la investigación de las causas es una fotografía de cómo es que funcionan las cosas y, por ejemplo, los ejemplos básicos de cómo funciona una fábrica de pines, ¿no? Te explica la división del trabajo en la práctica, ¿no? Entonces usted demuestra que es gente que realmente retrató la realidad, ¿no? O sea, trató de sacar una foto de cómo funcionan las cosas y cómo pueden hacerse mejor. Hasta usa un ejemplo con un carnicero, ¿no? Uh-huh. Precisamente para que toda la gente pudiera sin mayores complicaciones darse cuenta de las diferentes actividades que se llevan adelante en el ámbito económico. El otro gran pensador, a propósito de lo que estamos mencionando, es sin lugar a dudas John Locke. Uh-huh. Y John Locke es valioso desde distintos puntos de vista, pero valdría la pena subrayar lo concerniente al concepto de tolerancia, porque no se puede entender la modernidad con todas las ventajas que trae consigo, ni la ilustración, sin tomar en cuenta la relevancia del hecho de haber dejado de lado las imposiciones dogmáticas a partir del reconocimiento de nuestras limitaciones. Nosotros hemos acentuado la necesidad de analizar qué es lo que sucede con la naturaleza humana. Pues bien, ese hombre, que es un animal racional, también sentimental, es esencialmente falible, se puede equivocar y es un hombre que tiene limitaciones, mucho más en el ámbito de la religión. Nadie podría sostener que tiene la verdad definitiva, porque si ese fuese el caso en las religiones monoteístas, tendríamos que aguardar que baje Dios y diga quiénes son los que están poseyendo la verdad definitiva, lo cual nunca ocurrirá, no salvo experiencias místicas que supuestamente algunos como Santo Tomás tuvieron. Pero como no tenemos esa posibilidad, nos quedaría reconocer que hay limitaciones y en consecuencia consentir la convivencia con personas que tienen posturas distintas. Y en ese ánimo, las reflexiones, primero de Voltaire y luego de John Locke, fueron fundamentales para que se imponga esta idea de la tolerancia, que por supuesto tiene limitaciones, pero que ha servido a fin de que avancemos en cuanto al reconocimiento de la diversidad. Totalmente, yo creo que todas las referencias a la modernidad en realidad nos están haciendo un llamado a que recuperemos todas esas inquietudes, ¿no? Sobre todo ahora que la posmodernidad, digamos, nos ha traído una anulación, como decía desde el principio, del individuo, de la tolerancia, de la diversidad. Entonces, releer a Locke, releer a Voltaire, volver a la etapa cuando se estaba cerrando, digamos, la Edad Media, nos da una pauta de que todo lo que se logró con la modernidad todavía es una posibilidad para encauzar ahora a nuestras nuevas generaciones, ¿no? Incluso destacar la importancia de la ciencia, ¿no? Puesta en discusión por varios intelectuales, hasta el método científico. Está el famoso libro de Paul Feyerabend, Contra el método. Eso último también posibilitaría, y a propósito de la famosa entrevista que hemos comentado, que apareció en el periódico El Mundo de España, que se resalte
la importancia de amparar la idea del progreso, porque también en las últimas décadas se ha puesto en discusión de manera sistemática lo referente a la modernidad occidental y al progreso que habría alcanzado esta civilización. Es cierto que luego de la Segunda Guerra Mundial había un sentimiento cada vez más pesimista en cuanto a lo que había avanzado el hombre, pero negar que haya existido una evolución desde los tiempos cavernarios hasta el presente, independientemente de los múltiples conflictos que han tenido como protagonistas los hombres, es un despropósito. Hay avances inocultables y está el progreso, en definitiva, que se asocia tanto con la modernidad de la Ilustración, es un progreso que se puede palpar hasta desde el punto de vista político, porque hoy, pese a las complicaciones que tenemos, socialismo del siglo XXI y otros despropósitos de tal naturaleza, se puede notar que hemos avanzado y que vale la pena continuar reivindicando estas ideas que permitieron esos adelantos. Sí, cabalmente. La entrevista a la que estamos haciendo referencia es muy valiosa por estas respuestas que da Pinker, ¿no? Que dice que en realidad, digamos, esta intelectualidad progresista, medio de izquierda, tiende a un negativismo donde está todo mal, se desacredita todo, ¿no? Y no se reconoce, por ejemplo, otra de las reflexiones de Pinker, que, por ejemplo, este mundo es mucho menos violento de lo que era hace unos siglos atrás, ¿no? O sea, no se dan las guerras que se daban antes. Uno dice, no, pero la violencia en la calle, pero ya en términos, digamos, porcentuales, no hay relación, ¿no? Estamos cada vez mejor, la verdad. O sea, ese punto de vista optimista tiene que ver con que hemos ido civilizándonos, nos hemos ido encontrando mejores maneras de dialogar, de tolerarnos, de llegar a acuerdos, por más que hay muchas instituciones que están corrompidas y que la política también no nos inspira a pensar que estamos mejor. Como sociedad civil sí hemos logrado grandes avances, la tecnología es prueba de ello, ¿no? O sea, ha tenido que haber gente libre para poder crear la cantidad de aplicaciones que tenemos ahora, las redes sociales, que ahora las mismas redes sociales nos vuelven a meter en una suerte de prisión, digamos, y pareciera que en realidad estamos anulados con eso, pero no. Por otro lado, las redes sociales permiten que los círculos se vayan expandiendo, que gente como tú y yo nos conozcamos por Facebook, que compartamos ideas, que podamos llevar a cabo proyectos. Entonces, por sobre todo hay grandes ventajas innegables, ¿no? Pero pues bueno, parte del negocio del discurso izquierdista progresista es mostrar que está todo mal y que hay que ir contra el sistema. O sea, esa es la base del discurso que ellos no pueden agotar, sino se les acaba. Si bien hemos adelantado, tenemos conquistas que justificarían el orgullo de todo el género humano, es también perfectamente posible que nos estanquemos y más aún retrocedamos, porque se puede hablar y mucho acerca de los incontables discursos que han sido lanzados acerca de la tolerancia en torno a las libertades en determinadas épocas más que actualmente, pero es también posible que las personas se olviden de lo importante que resulta ejercer esa crítica de las bondades que trae consigo la razón, de los beneficios que puede tener también la ciencia, y se decanten por respaldar ideas que son absolutamente contrarias a ese proyecto de la Ilustración, porque los enemigos de la modernidad son varios. Pensemos en los nacionalismos, en el indigenismo incluso, en el campesinismo, en el primitivismo, en definitiva, en cualquiera de las expresiones de un irracionalismo que, pese a haber originado hasta conflictos de gran envergadura y millones de muertos, continúan teniendo partidarios, personas que desconocen estas bondades o que tienen la firme creencia de que no ha servido de nada. Valdría la pena entonces resaltarlo a partir del hecho de que existe el riesgo de seguir avanzando, pero también de retroceder, ¿no? Exactamente. Y hay una preocupación que quiero resaltar, que cuando estábamos hablando de nacionalismos y todo esto, el latinoamericanismo, ¿no? Esto de somos la hermandad latinoamericana y todo eso, suena romántico, suena como, claro, así todos unidos, pero en realidad hay una intención un poco perversa detrás, porque al margen de que nos quieren poner a todos en la misma bolsa, que no está mal, pero pues tampoco está bien, ¿no? Tenemos nuestras capacidades distintas como cada país, sus rasgos y cada individuo dentro de cada país, pero lo que me parece alertante es que el discurso latinoamericanista está muy en contra de los avances de la Ilustración, de todo lo que viene del occidente, ¿no?
O sea, desde ese punto de vista seguimos siendo los los conquistados, los colonizados, a los que impusieron el método científico, nos impusieron los paradigmas de desarrollo, de progreso. Entonces hay una batalla académica fuerte en las universidades, desprestigiando a los pensadores de la Ilustración, de los que venimos a tratar de sacar un poco la bandera, porque en las universidades lo que estamos diciendo es justo lo contrario, ¿no? Se da ¿cuál sería el término? Un ataque frontal abierto desde la Escuela Latinoamericana de Pensamiento, ¿no? En contra de los referentes que vienen del Occidente, sobre todo porque vienen de Europa, ¿no? Sobre todo porque vienen de Inglaterra, y creo que tenemos que superar estos rencores, estos sentimientos muy propios del lector de las venas abiertas de América Latina, ¿no? Porque nos estamos perdiendo de muchas maneras que la humanidad nos ha demostrado salir adelante. Claro, entre fines de la década del 60 y comienzos del 70 se multiplicó el número de intelectuales latinoamericanos que miraban no con escepticismo, sino con absoluto resentimiento todo lo que había realizado Occidente, Europa, en otros términos, aunque también esté el legado estadounidense. No solamente está Galeano en el ámbito estrictamente político, sino están los filósofos de la liberación, Dussel, Scanone, había una pedagogía de la liberación de Paulo Freire, sí, una teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, y por supuesto la teoría de la dependencia de Enzo Faleto y Fernando Enrique Cardoso. Y en síntesis nos decían que debíamos preocuparnos por encontrar nuestra identidad, que tendría que resultar contraria a esa que nos había impuesto la colonia, sin considerar el hecho nunca menor de que si se habla de la razón, partimos de un concepto necesariamente universal. Plantear que hay una razón latinoamericana es un despropósito. Lo que se puede hacer es añadir ciertos temas que podrían interesar más en determinadas regiones del planeta que otros, y eso es razonable. El tema de la pobreza, la indigencia, ciertas injusticias entre las sociedades por las particularidades que tengan sus habitantes, eso puede tener mayor impacto en determinadas sociedades que en otras. A una sociedad le puede interesar qué hacer con el tema de la basura y el medio ambiente y a otras no. Entonces, la grandeza está en incorporar temas para la discusión, pero reconociendo que su tratamiento es universal, porque la razón es universal. Negar todo aquello, tratar de hasta encontrar nuevas definiciones a todos esos conceptos que forman parte de una tradición intelectual, únicamente deja notar que se busca seguir un camino distante de la realidad y evitando que nosotros nos reconozcamos como parte de la humanidad entera y también como parte de Occidente. No tendría que ser un demérito reconocerse como parte de una gran cultura, de una enorme civilización que nos ha proporcionado varias cosas, entre ellas la filosofía, la ciencia política, el derecho, la economía, y eso no tendría por qué ser convertido en uno de nuestros mayores problemas, sino en una bondad, es una riqueza. Hemos evitado numerosos siglos de esfuerzo para llegar a ese punto si es que se pudiera alcanzar. Es decir, gracias al contacto con España, pues evitamos grandes esfuerzos, numerosos trabajos para llegar a tener la rueda. No, ya llegó la rueda entonces con el contacto con Europa. ¿Tiene sentido quejarse porque nos llegó la rueda así, no la construimos nosotros mismos? Es un absurdo. Hay que destacar esa importancia porque finalmente la cultura nos sirve a todos. Hayamos nacido en Grecia, en Burkina Faso o incluso en Bolivia. Totalmente, no, hay que pedirles a los intelectuales, este es un pedido abierto a los intelectuales, ¿no? A que nos permitan disfrutar del conocimiento pleno, ¿no? De volver a los clásicos para leer sus reflexiones sobre la naturaleza humana. Ellos no estaban pensando en el ser europeo, ¿no? Como acá se quiere pensar, en el gen latinoamericano. Ellos tenían una mentalidad más abierta. Y definitivamente reconocer también de los pensadores occidentales la capacidad que ellos tenían de reconocer, por ejemplo, a los griegos. Ellos no se ponían en el lugar de cuestionar por qué los griegos, por qué los romanos, no, más bien trataban de sacar lo mejor ¿no? Entonces sería interesante que nuestros intelectuales, los profesores de nuestras universidades tengan esa apertura y esa bondad con el conocimiento, y que todo lo que es prejuicios y todo eso, por lo menos lo dejen fuera de la cátedra, ¿no? Y que a lo mejor en cafés, y bueno, cada uno tendrá sus rencores, sus complejos por ser latinoamericano o no, ¿no?
pero por lo menos en la clase en las clases dar la posibilidad a los alumnos de que sepan de dónde venimos y lo bueno y lo malo y lo mejor que estamos, ¿no? Y que tomen conocimiento de toda esa diversidad de cuestiones, porque también esos pensadores incluso escribieron algo sobre Latinoamérica. En la filosofía y la historia de Hegel hay páginas destinadas a Latinoamérica, escribió también Voltaire, y en síntesis son cuestiones que forman parte de una cultura. Si la cultura salva al hombre, como decía José Ortega Gasset, entonces esa cultura, ese legado milenario también puede beneficiarnos. Y hay que leer en consecuencia, como una recomendación final, a todos los grandes pensadores de la Ilustración, a Hume, que tanto le interesa a Silvia Mercado, quien naturalmente cuenta con varias ideas que pueden servirnos todavía hoy para enfrentar cuestiones cotidianas, pero también para imaginarnos un mejor presente. Muchas gracias, Silvia Mercado, periodista con estudios en Bolivia, Argentina y México, coordinadora de la Red Liberal para América Latina, ese maravilloso proyecto que impulsa la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Gracias por haber estado una vez más en el programa. Muchísimas gracias a ti y sí hay que volver a los clásicos.